cuando vi su maleta sobre la cama, supe que algo dentro de mí se rompería para siempre. El sol apenas asomaba por la ventana, y el aire olía a despedida. Había aprendido a reconocer ese olor, es una mezcla de ropa limpia, silencio contenido y promesas que ya no se cumplen. No dije nada. Solo observé cómo guardaba sus camisas, cómo doblaba con cuidado la chaqueta que yo misma le regalé el invierno en que creímos que el amor podía curarlo todo. No fue una escena de gritos ni de reproches. A veces el final llega con una calma que asusta. Él me miró apenas, con esa mezcla de cansancio y fastidio que se instala cuando uno ya no siente nada. No hagas drama, Elena, me dijo, no es el fin del mundo. Pero lo era. Al menos del mío. No respondí. Me limité a sostener la taza de café con ambas manos, como si ese calor fuera lo único que aún me pertenecía. Afuera, los pájaros cantaban sin saber que mi casa se estaba quedando vacía. Y cuando al fin cerró la maleta, algo en su gesto me dijo que no habría vuelta atrás. Él siempre fue un hombre de razones y yo, de sentimientos. Esa diferencia, al principio, nos unía. Me enamoré de su forma de mirar el mundo, de su manera lógica, casi fría, de resolver las cosas. Yo le enseñé a escuchar el alma, él me enseñó a no temerle al silencio. Pero con el tiempo, su razón se volvió su escudo, y mi sensibilidad, su enemigo. Las últimas semanas fueron un desfile de pequeñas heridas. Un comentario aquí, una ausencia allá. Estás exagerando, repetía él, cada vez que yo intentaba hablar de lo que sentía. Eres una mujer intensa, a veces pareces loca. Esa palabra cayó sobre mí como una piedra. Loca. La primera vez me dolió. La segunda me hizo dudar de mí misma. La tercera, me convencí de que quizá tenía razón. Pero no. No estaba loca. Solo era una mujer cansada de no ser vista. Cansada de explicar su dolor a alguien que ya no escuchaba. Así que esa mañana, cuando lo vi tomar la maleta, no lloré. Solo respiré hondo y caminé hacia el escritorio. Tomé un papel, un sobre y mi pluma. Y comencé a escribir. No era una carta de reproches ni de súplicas. Era algo más simple. Más profundo. Una despedida escrita con la serenidad de quien ha amado de verdad. Le conté cosas que quizá nunca entendió, cómo lo miraba dormir, cómo guardaba las tazas de café para que siempre tuviéramos una limpia al amanecer, cómo me dolía su silencio más que cualquier discusión. Y al final, añadí una frase que me nació desde el alma, asterisco, no te guardo rencor. Pero tampoco te espero. Asterisco, doblé la carta con cuidado, la metí en el sobre y la coloqué dentro de su maleta, entre las camisas planchadas. Nadie mira allí cuando se va con prisa. Y él se iba con prisa. Me dio un beso en la frente, de esos fríos que suenan más a despedida que a cariño, y salió por la puerta sin mirar atrás. El silencio que dejó fue abrumador. El reloj de pared marcaba los segundos con crueldad. Cada tic-tac parecía decirme, se fue, se fue, se fue. Caminé por la casa como quien recorre un museo de recuerdos. Todo hablaba de él. El olor de su colonia, su taza sobre el fregadero, el libro abierto en el sillón. La vida tiene esa costumbre de dejarnos rodeadas de lo que ya no está. Pasaron 3 días. No lo llamé. No le escribí. Me limité a existir. A tomar café sin esperarlo, a dormir del lado derecho de la cama, a regar las plantas en silencio. Y justo cuando empezaba a acostumbrarme al eco de la soledad, supe de él. Me llamó una tarde, con la voz entrecortada. Elena, dijo, y su tono era otro. No era el del hombre seguro que me llamaba loca. Era la voz de alguien que acaba de enfrentarse a su propio espejo. Leí tu carta. Silencio. Largo. Tan largo que pude oír mis propios latidos. No sabía que me amabas así, ni que te dolía tanto. Yo no respondí. A veces el silencio es la única respuesta que queda cuando el amor se termina. Él siguió hablando, con frases que parecían trozos de un arrepentimiento tardío. No sé qué buscaba al irme, pero no era esto. Me llevé todo menos la paz. Esa noche colgué el teléfono y lloré. No por él, sino por mí. Por la mujer que fui, por la que esperó demasiado, por la que creyó que el amor podía salvar a alguien que no quería ser salvado. A la mañana siguiente, salí a caminar. El aire estaba limpio, y el cielo, tan claro que dolía mirarlo.
en un banco del parque, una pareja de ancianos se tomaba de la mano. Sonreí. Entendí que la vida sigue, incluso cuando el amor se detiene. Él nunca volvió. Y aunque hubo días en que deseé que tocara la puerta, agradecí que no lo hiciera. Porque a veces el perdón no significa volver a abrir los brazos, sino cerrar la herida sin odio. Hoy, cuando alguien me pregunta si aún pienso en él, sonrío con ternura. No. Ya no. Solo recuerdo que una vez, alguien me llamó loca por amar demasiado. Y que gracias a esa locura aprendí a amarme a mí misma. Dicen que el amor verdadero nunca muere. Pero yo creo que lo que no muere es la enseñanza que deja. Y si estás escuchando esto, quiero que recuerdes algo: no estás loca por sentir. Estás viva. Y eso, aunque duela, ya es una forma de valentía. A veces pienso en aquella carta como en una semilla que lancé al viento sin esperar nada, y sin embargo germinó en un lugar que nunca imaginé, en su conciencia. Me lo confesó meses después, en un mensaje breve que apareció una noche, cuando ya creía haberlo borrado de mi historia. He leído tu carta muchas veces, escribió. Y cada palabra me pesa. No le respondí. No porque guardara rencor, sino porque entendí que mi silencio era la única manera de dejar que el eco de mis palabras siguiera haciendo su trabajo dentro de él. Esa carta fue lo último que compartimos, pero también fue lo más verdadero. Nunca pensé que la escritura pudiera tener tanta fuerza. Era solo un papel, tinta sobre líneas, y sin embargo tenía el poder de mostrarle todo lo que nunca quise decir en voz alta. Lo que callamos las mujeres por miedo a parecer exageradas, por miedo a perder lo poco que nos queda de amor, por miedo a quedarnos solas. Yo también tuve miedo. No lo niego. Pero el miedo es una sombra que se desvanece cuando empezamos a elegirnos a nosotras mismas. Después de su partida, la casa se convirtió en una especie de espejo. Todo me devolvía mi imagen: los platos apilados, el sofá vacío, los cuadros torcidos. Era como si cada objeto me preguntara quién era yo sin él. Y al principio no lo supe. Pasé días enteros en pijama, con el cabello suelto y el alma rota. No cocinaba, no abría las cortinas. Solo escuchaba el sonido del reloj, ese que antes odiaba, pero que ahora se había vuelto mi única compañía. Tic-tac, decía, recordándome que el tiempo sigue, aunque el corazón no quiera. Una mañana, decidí limpiar la casa. Fue un impulso, una necesidad de poner orden afuera para empezar a sanar por dentro. Saqué la ropa vieja, los papeles inútiles, los recuerdos que dolían. Cuando terminé, el aire se sentía distinto. Ligero. Como si por fin pudiera respirar sin pedir permiso. Fue entonces cuando encontré algo que había olvidado: una caja de fotos, escondida en el fondo del armario. Dentro estaban los años felices, los viajes, las risas, los abrazos. Lo miré a él, tan joven, tan distinto, tan mío. Y por primera vez no sentí rabia ni nostalgia. Solo gratitud. Porque aunque su amor me dejó heridas, también me enseñó quién soy. Ese día escribí otra carta. No para él, sino para mí. La titulé Carta a la mujer que sobrevivió. En ella me pedí perdón por haberme callado tanto, por haber puesto mi valor en manos de quien no supo sostenerlo. Le prometí a esa mujer del espejo que nunca más volvería a llamarse loca por sentir demasiado. La guardé en el mismo cajón donde antes dormían sus camisas. Era simbólico: un espacio que antes le pertenecía, ahora era mío. Y cada vez que abría ese cajón, recordaba que la dignidad también se hereda del dolor. Con el tiempo, mi vida empezó a llenarse de pequeñas cosas. Una vecina me invitó a caminar cada tarde. Una sobrina me regaló un cuaderno nuevo para escribir. Descubrí que me gustaba pintar, aunque nunca lo había intentado. Y en las noches, cuando el silencio se volvía demasiado grande, encendía una vela y hablaba con Dios. No para pedirle que lo trajera de vuelta, sino para agradecerle por haberlo dejado ir. Meses después, supe por alguien que él no estaba bien. Había perdido su trabajo, su nueva relación se había desmoronado, y vivía solo, en un pequeño apartamento. No sentía alegría por su desgracia. Solo una compasión tranquila. A veces la vida no castiga, enseña. Una tarde, cuando el invierno empezaba a llegar, recibí una carta. Reconocí su letra en el sobre. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro, unas pocas líneas: nunca entendí cuánto dolía tu silencio. Ahora sé que no estabas loca,
Solo estabas cansada de no ser escuchada. Perdón por llamarte así. Perdón por no verte. Leí esas palabras y respiré hondo. Había esperado ese reconocimiento sin saberlo. No por orgullo, sino por justicia del alma. No respondí. No necesitaba hacerlo. Mi respuesta ya estaba escrita en la carta que él había leído meses atrás. Esa noche dormí en paz. El pasado, por fin, descansaba. No porque alguien me pidiera perdón, sino porque había aprendido a perdonarme a mí. A veces la vida nos arranca lo que creemos indispensable para demostrarnos que podemos seguir sin ello. Y cuando entendemos eso, ya nada ni nadie puede llamarnos locas por sentir. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo una mujer distinta. Más sola, sí, pero más libre. Más vieja quizá, pero también más sabia. Y en mi pecho ya no hay rencor, solo una calma que no depende de nadie. Aprendí que hay cartas que no se escriben para que las lean los otros, sino para que nos lean el alma. Y esa, la que dejé en su maleta, fue mi forma de decir adiós sin cerrar la puerta de mi corazón. Han pasado años desde aquella despedida, pero aún puedo recordar el sonido del cierre de su maleta como si fuera un trueno lejano. Hay cosas que se quedan grabadas en el alma, no por lo que representan, sino por lo que marcan en silencio. Cada vez que oigo una cremallera subir, una puerta cerrarse, un coche alejarse, algo dentro de mí revive ese instante en el que entendí que el amor también puede irse sin hacer ruido. Pero con los años también aprendí algo, no todo lo que se va significa pérdida. A veces lo que se va, en realidad, nos libera. Y aunque entonces me costó aceptarlo, hoy sé que su partida fue el principio de mi regreso a mí misma. Después de su última carta, aquella en la que me pedía perdón, no volví a saber de él. No porque no hubiera oportunidad, sino porque comprendí que cerrar una historia no siempre significa reconciliarse. A veces el perdón se da de lejos, en silencio, sin abrazos ni palabras. Se da en la forma en que seguimos viviendo sin desear que el otro sufra, pero tampoco que vuelva. Recuerdo un día en que lo vi por casualidad, muchos meses después. Estaba en el supermercado, en la fila de las frutas. Tenía el cabello más canoso, la mirada apagada. Al principio no me reconoció. Yo lo observé desde lejos, con una calma que me sorprendió. No había rabia ni tristeza. Solo una ternura antigua, como la que se siente por alguien que alguna vez fue parte de tu vida, pero ya no lo es. Cuando nuestras miradas se cruzaron, hubo un instante de silencio que lo dijo todo. Él me sonrió, tímido. Yo también. Fue un saludo sin palabras, un reconocimiento entre dos almas que ya habían aprendido lo que tenían que aprender. Esa noche, al volver a casa, encendí una vela. Ya no para llorar, sino para agradecer. Por haber tenido el valor de amar, de equivocarme y de soltar. Me di cuenta de que no se trata de olvidar, sino de recordar sin dolor. La casa, esa que antes me parecía demasiado grande para una sola persona, se había convertido en mi refugio. Cada rincón hablaba de mi nueva vida. El olor a pan horneado, las plantas que florecían en el balcón, los libros apilados junto a mi sillón favorito. Todo era sencillo, pero profundamente mío. A veces, en las tardes de lluvia, releo la carta que le dejé en su maleta. No para revivir la herida, sino para recordar quién fui cuando la escribí, una mujer cansada, pero valiente, herida, pero lúcida. En cada palabra hay una parte de mí que decidió vivir, incluso cuando el amor se desvanecía. He pensado muchas veces en esa frase suya, la que me dolió más que todas: estás loca. Hoy puedo decirlo sin temblar. Sí, tal vez estaba loca. Loca por creer que el amor podía curar lo que solo el respeto podía sostener. Loca por esperar comprensión donde solo había orgullo. Loca por seguir soñando en medio de las ruinas. Pero qué hermosa locura la de amar sin medida, incluso sabiendo que no siempre habrá reciprocidad. En el fondo, todos cargamos con una historia que nos llamó locos por sentir demasiado. Pero si algo me ha enseñado la vida, es que quien siente profundamente también vive profundamente. Y vivir así, con el alma abierta, duele, pero también ilumina. Una tarde, mientras tomaba té junto a la ventana, vi a una vecina joven llorando en el banco del jardín. Me acerqué, sin decir palabra, y le ofrecí un pañuelo. Me miró con los ojos rojos, intentando sonreír. Me dejó, me dijo. Dice que soy demasiado emocional, que lo hago todo un drama. Sentí un nudo en el pecho. Me senté junto a ella y respondí despacio:
como quien comparte un secreto, a mí también me llamaron loca una vez. Y gracias a eso descubrí que la sensibilidad no es una debilidad, es una forma de ver el mundo. Ella me escuchó en silencio. No quise hablarle de cartas ni de despedidas. Solo le conté que el amor que vale la pena no te apaga, te enciende. Que quien te hace dudar de tu valor no te ama, te necesita. Y que cuando uno aprende a estar en paz con su soledad, deja de aceptar el amor a medias. Al despedirnos, me dio las gracias. Y al verla caminar bajo la lluvia, entendí que quizás mi historia, con todo su dolor, tenía un propósito: enseñar a otra mujer que no está sola en su locura de sentir. Esa noche, al cerrar los ojos, sentí una paz distinta. Ya no era la resignación de quien sobrevive, sino la serenidad de quien entiende. Comprendí que el perdón no siempre es hacia el otro, sino hacia la parte de nosotros que permitió ser herida. Y en ese perdón silencioso, encontré algo que ni siquiera el amor pudo darme: libertad. Hay una edad en la que una se da cuenta de que ya no necesita que la entiendan, solo que la respeten. Que no todos sabrán ver la profundidad de lo que sentimos, y que eso está bien. Aprendí que no se trata de convencer a nadie de nuestro valor, sino de recordárnoslo cada mañana, frente al espejo. Durante mucho tiempo, mi reflejo fue mi enemiga. Veía a una mujer cansada, con las arrugas que el amor no supo cuidar y la mirada apagada por tantas decepciones. Pero con el paso de los días, empecé a mirarme diferente. Ya no veía las líneas del rostro como marcas de dolor, sino como huellas de resistencia. Porque no cualquiera sobrevive a un amor que se marchita sin volverse amarga. Esa transformación fue lenta, casi imperceptible. Una mañana me descubrí tarareando mientras preparaba el desayuno. Otra tarde me encontré riendo sola, recordando alguna tontería del pasado. Era como si mi alma estuviera despertando de un largo sueño. Empecé a escribir más. En las noches, encendía una lámpara tenue y llenaba hojas con pensamientos sueltos, recuerdos, fragmentos de mí. Descubrí que escribir era otra forma de sanar. Que cuando el dolor se convierte en palabras, deja de ser herida y se vuelve historia. A veces escribía para él, aunque ya no le enviaba nada. Otras veces, para mí, para la mujer que todavía temía olvidar cómo se amaba. Y sin planearlo, empecé a escribir para otras mujeres también. Para aquellas que, como yo, fueron llamadas locas por sentir, por llorar, por pedir lo que merecían. Mis cuadernos se llenaron de voces, de historias pequeñas que me recordaban que no estaba sola. Fue entonces cuando me invitaron a hablar en un centro de mujeres. Queremos que compartas tu experiencia, me dijeron. Dudé al principio. Pensé que no tenía nada que enseñar. Pero cuando me senté frente a ese grupo de mujeres de diferentes edades, mirándome con los mismos ojos de desconsuelo que yo había tenido alguna vez, entendí que sí tenía algo que ofrecer, ¿verdad? Les hablé de aquella mañana, de la maleta, de la carta. Les conté que el amor no duele, lo que duele es quedarse donde ya no somos vistas. Les hablé del perdón, no como una obligación, sino como un acto de amor propio. Les dije que no hay mayor victoria que cerrar una puerta sin odio. Cuando terminé, hubo silencio. De esos que no incomodan, sino que envuelven. Algunas lloraron. Una de ellas se me acercó y me dijo: yo también dejé una carta. Pero nunca supe si la leyó. Le tomé las manos y le respondí: no importa. Lo importante es que la escribiste. Porque al hacerlo, te escuchaste a ti misma. Aquella noche regresé a casa con el corazón lleno. Por primera vez, sentí que el dolor que tanto me pesó se había transformado en algo útil, en una especie de faro para otras. A los pocos días, volví a recibir un mensaje suyo. He visto tu charla, decía. No sabía que habías encontrado tanta paz. Me alegra por ti. No había rastro de ironía ni tristeza. Era sincero. Y aunque por un momento sentí esa punzada vieja, la que aparece cuando el pasado toca la puerta, respiré hondo y escribí una sola frase: gracias por leer mi carta, aunque haya sido tarde. No hubo más. Ni despedidas, ni promesas. Era el cierre perfecto. La confirmación de que a veces el amor no termina con un portazo, sino con un entendimiento. Hoy, cada vez que guardo algo en una maleta, una bufanda, un libro, una carta vieja, recuerdo que aquella que él se llevó no era solo su equipaje. Era mi manera de soltarlo. Y pienso que, si alguna vez vuelve a abrirla, quizá encuentre no solo mis palabras, sino también la mujer que fui. La que amó con todas sus fuerzas, la que cayó demasiado,
la que fue llamada loca, y la que finalmente aprendió a amar sin perderse. El tiempo pasa, y con él, la vida sigue enseñando. A veces, cuando el sol entra por la ventana y acaricia mis manos, siento que cada cicatriz tiene su luz. Que lo vivido, con todo su peso, también puede ser hermoso si lo miramos desde la paz. Porque la verdad es que no fui una mujer loca. Fui una mujer viva. Y eso, en un mundo que teme a la sensibilidad, es una forma de valentía que pocos entienden. Y si alguna vez te llaman loca por amar, por sentir, por quedarte cuando todos se van, sonríe. Tal vez lo que en realidad quieren decir es que eres demasiado humana para su cobardía. Hay noches en las que el silencio todavía pesa, pero ya no duele. Lo he aprendido a habitar como quien aprende a convivir con una sombra que ya no asusta. A veces me siento junto a la ventana, con una taza de té caliente entre las manos, y miro el reflejo de las luces lejanas en los vidrios. Pienso en todo lo que cambió desde aquella despedida. En cómo, sin buscarlo, encontré en la soledad un tipo de compañía que nunca había conocido, la mía. Antes me daba miedo estar sola. Creía que la soledad era un castigo, una señal de que había fracasado en el amor o en la vida. Pero ahora entiendo que la soledad también puede ser un refugio, un lugar donde el alma respira sin máscaras ni expectativas. Desde que me quedé sola, he descubierto la calma de los días sin ruido, el placer de cocinar para mí misma, de dormir con la conciencia tranquila, de llorar sin esconderme de nadie. A veces, mientras doblo la ropa o riego las plantas, recuerdo su voz llamándome loca. Pero ya no me arde. Esa palabra perdió su filo. Ahora me parece casi tierna, como un eco distante de una época en la que necesitaba que me comprendieran. Ahora no necesito explicaciones. Aprendí que no todos están preparados para amar a alguien que siente con tanta profundidad. Y que eso no me hace débil, me hace auténtica. Hace poco encontré la maleta que él había dejado aquella última mañana. No se la llevó toda, en su prisa, dejó una más pequeña, la que usábamos para los fines de semana. Estaba guardada en el altillo, cubierta de polvo. La bajé, la abrí, y dentro encontré algunas cosas, un par de calcetines, una camisa, una foto nuestra en la playa. Me sorprendió no sentir dolor. Solo una leve nostalgia, como la brisa que pasa por una ventana abierta. Entre esas cosas, había algo que me hizo sonreír. Una nota doblada, escrita con su letra, perdón por no entenderte a tiempo. No sé cuándo la escribió. Quizás antes de irse, quizás mucho después. Pero no importaba. En ese momento supe que todo había cerrado su ciclo. Que aquella historia, con sus luces y sombras, había llegado a su última página. Guardé la nota en mi diario, no como un recuerdo de él, sino como testimonio de mi propio camino. Porque al final, su perdón no era lo que necesitaba. Lo que necesitaba era mi propio permiso para seguir adelante sin mirar atrás. Esa misma semana, me invitaron a participar en un programa de radio local. Querían que hablara sobre el amor después del adiós. Cuando escuché el título, sonreí. Era casi una descripción de mi vida. Me senté frente al micrófono y hablé con la voz pausada que el tiempo me enseñó a usar. Conté mi historia, no con tristeza, sino con gratitud. Me llamó loca, dije al aire, pero lo que no sabía es que la locura, a veces, es solo la forma más pura del amor. Una mujer que siente profundamente no está enferma, está viva. Y cuando la vida la hiere, aprende a escribir cartas en lugar de gritar. Aprende a amar sin esperar. Y aprende, sobre todo, a soltar sin odiar. Cuando terminé de hablar, el silencio del estudio fue absoluto. Luego, el conductor, conmovido, me dijo: «Usted acaba de describir lo que tantas personas sienten y no se atreven a decir». Y en ese instante comprendí que mi historia, aquella que tanto me dolió, ya no me pertenecía. Ahora era una voz para otras almas cansadas. Al salir del estudio, el aire fresco de la tarde me envolvió. Caminé sin rumbo fijo, observando las calles, los rostros, los árboles. Todo parecía más luminoso. Quizás porque yo también lo era. En un escaparate me vi reflejada, una mujer de cabello canoso, mirada serena, paso lento pero firme. Sonreí. Había llegado a ese punto de la vida en el que ya no busco aprobación, solo verdad. Esa noche, al regresar a casa, encendí una vela junto a la ventana. Escribí en mi cuaderno una frase que aún guardo: asterisco, no hay locura más hermosa que la de seguir creyendo en el amor, incluso después de haberlo perdido.
Luego cerré el cuaderno, respiré hondo y sentí que todo estaba en su lugar. Mi pasado, con sus heridas, mi presente, con su calma, y mi futuro, con esa luz silenciosa que nace cuando una mujer decide no rendirse jamás. Porque al final, la carta que dejé en su maleta no fue solo una despedida. Fue una declaración de mi libertad. Fue el punto final de una historia que me rompió, para enseñarme a volver a mí. Y ahora, cuando alguien me pregunta si lo volvería a amar, sonrío y respondo, sí, pero esta vez, también me elegiría a mí. A veces me despierto antes del amanecer, cuando todo está quieto y el mundo parece suspenderse entre la oscuridad y la primera luz. Es el momento que más me gusta del día, porque no hay ruido, ni voces, ni recuerdos reclamando espacio. Solo el sonido lejano de algún pájaro, el vapor del té y mi respiración. Es en esas horas cuando más hablo conmigo misma. No con la Elena que fui, ni con la que otros quisieron que fuera, sino con la que soy ahora, una mujer que aprendió a quedarse. A quedarse consigo misma, incluso cuando el amor se fue, cuando las palabras dolieron, cuando la soledad se hizo rutina. A quedarse para reconstruirse con paciencia, pieza por pieza, sin esperar aplausos ni promesas. Porque el amor propio también se cultiva en silencio, como una semilla que nadie ve florecer hasta que un día brota y llena todo de luz. Durante mucho tiempo pensé que mi historia era una tragedia. Ahora sé que era una transformación. Que el dolor que viví no fue un castigo, sino un llamado a despertar. A entender que no podía seguir buscando mi valor en la mirada de otro, ni mi paz en un corazón que no sabía quedarse. Recuerdo una tarde en que una amiga me visitó. Hacía meses que no nos veíamos. Me observó en silencio mientras preparaba café. «Te noto diferente», me dijo. Sonreí. Es que aprendí a no mendigar amor. Nos reímos las dos, pero en mis palabras había una verdad que antes no hubiera podido pronunciar sin romperme. Aprender a no mendigar amor fue mi mayor victoria. Porque todas hemos estado ahí, ¿verdad? Esperando una llamada, una disculpa, una caricia que no llega. Con el alma en la puerta, rogando que alguien regrese, aunque sepamos que ya no hay nada que salvar. Pero llega un día en que el corazón se cansa de esperar y decide abrir las ventanas. Y entra el aire, y entra la vida. Y por fin, respiramos. Esa es la libertad que encontré después de mi carta. Una libertad sin ruido, sin venganza, sin testigos. Una libertad que no se grita, se vive. A veces me preguntan si me volví a enamorar. Y aunque mi respuesta suele ser un suspiro, la verdad es que sí. Me enamoré de las pequeñas cosas, del olor a pan recién hecho, del sol colándose por las cortinas, de los paseos sin destino, de los silencios que ya no duelen. Me enamoré de mi risa, de mis arrugas, de mi manera de volver a empezar. Me enamoré de mí, que durante años fui mi mayor abandono. Un día recibí una carta. No era de él, sino de una mujer que había escuchado mi historia en la radio. Gracias por poner en palabras lo que yo nunca pude decir, me escribió. Mi marido también me llamó loca. Hoy, gracias a ti, entiendo que no lo estaba. Solo era una mujer que sentía demasiado. Le respondí con una carta corta: sentir demasiado es lo que nos mantiene humanas. No lo pierdas nunca. Desde entonces, recibo mensajes de mujeres que me cuentan sus propias locuras, sus cartas no enviadas, sus despedidas tardías. Y cada una de ellas me recuerda que lo que nació del dolor se convirtió en consuelo para otras. La vida, a veces, tiene un sentido que solo se revela cuando dejamos de resistirnos. Si no hubiera pasado por todo aquello, no estaría aquí, escribiendo, acompañando, respirando en paz. Hoy, mi mesa está llena de cuadernos. Algunos vacíos, otros llenos de historias. A veces pienso que algún día alguien los leerá y entenderá que detrás de cada palabra hubo una mujer que amó hasta romperse, y que de esos pedazos hizo su fortaleza. Cuando cae la noche, cierro las persianas, me pongo una manta sobre los hombros y vuelvo a esa carta. No para leerla, sino para sentir lo que significó. Fue mi forma de decir, ya basta. Pero también fue mi manera de decir, aquí sigo. Y sí, sigo. Más vieja, más sabia, más libre. Ya no busco el amor en las promesas, sino en los actos simples, una mirada honesta, una conversación sincera, una mano que no huye cuando la tocas. Porque amar, al final, no es quedarse. Es comprender. Y comprender, a veces, significa dejar ir. Así que, si alguna vez te llaman loca por escribir una carta,
por llorar a solas, por amar sin medida o por no rendirte, no te defiendas. Sonríe. Y recuerda que solo los que sienten profundamente son capaces de dejar una huella. Yo la dejé en una maleta. Pero su eco, con el tiempo, me devolvió la voz. Y esa voz, la que ahora me acompaña cada amanecer, es la que me recuerda que incluso las despedidas pueden ser el comienzo de una nueva vida. El tiempo, con su manera discreta de curar, me enseñó que hay heridas que no necesitan cerrar del todo para dejar de doler. Algunas simplemente se vuelven parte de nosotras, como una cicatriz que ya no arde, pero que sigue ahí, recordando lo que fuimos y lo que sobrevivimos. A veces, cuando camino por las calles del barrio, reconozco los lugares donde alguna vez esperé su llamada o imaginé su regreso. Y, sin embargo, esos mismos rincones que antes dolían ahora me parecen casi amables. Es curioso cómo el mismo banco del parque donde lloré puede convertirse, con el tiempo, en el lugar donde sonrío. El otro día, mientras tomaba un café, vi a una pareja discutir en la mesa de al lado. Ella hablaba con lágrimas contenidas, él, con la impaciencia de quien no entiende. Sentí un nudo en la garganta, no por ellos, sino porque reconocí en esa escena a la mujer que fui. Quise decirle algo, pero no me atreví. Solo la miré con ternura, esperando que la vida también la llevara, un día, a escribir su propia carta. El amor, lo aprendí tarde, no siempre se mide por su duración, sino por lo que nos enseña. Y aunque el mío terminó, me dejó algo que vale más que la permanencia, la claridad. La claridad de saber que no volvería a aceptar, que no volvería a justificar, que no volvería a callar. Hubo un tiempo en que me pesaba ser una mujer sensible. En un mundo que premia la dureza, ser emocional parecía una desventaja. Pero con los años descubrí que la sensibilidad es un don raro, permite ver lo invisible, entender los silencios, tocar las almas. No es debilidad, es una forma de amor que no todos saben sostener. Esa idea cambió mi forma de mirar la vida. Empecé a rodearme de personas que no temían sentir, de mujeres que habían pasado por sus propias tormentas y aún así seguían creyendo en la luz. Juntos formamos algo parecido a una hermandad silenciosa, donde no hacían falta palabras para entendernos. Nos bastaba una mirada, un gesto, un abrazo. Un día, una de ellas me dijo algo que guardo como un tesoro: Elena, tú no perdiste un amor. Ganaste una voz. Y era cierto. Aquella carta, escrita con el alma rota, fue el principio de mi voz. Una voz que antes temía al juicio, al abandono, a la soledad, y que ahora solo teme no ser fiel a sí misma. Esa voz me llevó a escribir un libro. Nunca lo planeé. Simplemente empecé a juntar mis escritos, mis cartas, mis pensamientos, y cuando quise darme cuenta, tenía entre las manos una historia. No era solo la mía, sino la de muchas mujeres que me habían escrito, compartiendo sus propias cicatrices. Lo titulé asterisco, las cartas que nunca fueron leídas. Asterisco, el día que se publicó, sentí algo parecido al vértigo. No sabía cómo lo recibiría la gente. Pero pronto llegaron los mensajes, las lágrimas compartidas, las historias que se parecían tanto a la mía que me daban escalofríos. Me di cuenta de que no estaba sola, de que ninguna lo está. Solo necesitamos una voz que se atreva a decir en alto lo que otras susurran con miedo. Una tarde, mientras firmaba ejemplares en una pequeña librería, vi a un hombre entrar. Lo reconocí de inmediato, aunque el tiempo había hecho su trabajo. Era él. Se acercó despacio, con ese paso inseguro que tienen los que llegan sin saber si serán bienvenidos. No llevaba flores ni excusas. Solo un ejemplar de mi libro en la mano. Lo leí, me dijo. Su voz temblaba. Y entendí, al fin entendí. No supe qué responder. Solo lo miré con esa mezcla de distancia y compasión que da la paz. Me alegra que lo hayas hecho, le dije. A veces, entender llega tarde, pero llega. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego sonrió con tristeza y agregó: nunca imaginé que aquella carta cambiaría tanto. Ni yo, respondí. Pero lo hizo. Y entonces lo vi marcharse, sin dramatismos, sin promesas. Solo un adiós breve, pero lleno de significado. En su mirada ya no había culpa, ni en la mía reproche. Era el cierre real, ese que no necesita palabras. Esa noche regresé a casa con el corazón liviano. Encendí una vela y abrí una página nueva en mi cuaderno. Escribí, asterisco, al final, no me devolvió el amor, pero me devolvió a mí misma. Asterisco, y esa frase, tan simple,
fue la que cerró mi historia. Porque comprendí que no escribí aquella carta para que él cambiara, sino para recordar quién era yo antes de olvidar mi voz entre sus silencios. Y esa, al final, fue mi mayor victoria. Hoy vivo tranquila, acompañada de mis libros, mis plantas y mis recuerdos, que ya no duelen. Y cada vez que una mujer me dice que también dejó una carta en alguna maleta, sonrío. Porque sé que esa es nuestra forma de decir, ya basta. Ahora empiezo yo, ¿sabes? Quizá la locura no era amar demasiado. Quizá la verdadera locura es dejar de creer en el amor después de haberlo perdido. Y yo aún creo. Pero esta vez, creo en el amor que empieza por una misma. Asterisco, ¿alguna vez escribiste una carta que cambió tu vida? A veces me sorprende lo que puede hacer una sola carta. Una hoja de papel, unas pocas líneas escritas con el alma, y de pronto todo cambia. No porque las palabras tengan poder mágico, sino porque nos obligan a mirarnos sin máscaras, a enfrentarnos a lo que evitamos. Esa carta que dejé en su maleta fue eso, un espejo. Y cuando él la leyó, y cuando yo la escribí, ambos nos vimos por primera vez tal como éramos, él, con su miedo, yo, con mi herida. Desde entonces, cada vez que tomo un bolígrafo y una hoja en blanco, siento que regreso a esa versión mía que decidió no quedarse callada. Escribir se volvió mi oración y mi refugio. Hay días en los que las palabras me salen con facilidad, y otros en los que el silencio pesa tanto que solo puedo mirar por la ventana, dejar que el viento entre y piense por mí. Pero incluso en esos días, ya no me siento sola. Porque entendí que la soledad también puede ser compañía, cuando una aprende a escuchar su propio corazón. El amor, después de todo, no era lo que yo creía. No era sacrificarse hasta desaparecer ni quedarse esperando a quien ya se fue. No era ceder siempre, ni mendigar gestos, ni apagar la voz por miedo a que el otro se aleje. El amor verdadero, lo comprendí tarde, es ese que te deja ser tú, sin exigirte que seas menos. Es el que te acompaña sin intentar cambiarte, el que te sostiene sin hacerte sentir que debes agradecerlo. Por eso, cuando pienso en él ahora, no lo hago con tristeza. Lo recuerdo como una estación que ya pasé, como el invierno que prepara la tierra para la primavera. Fue necesario para que floreciera, aunque doliera tanto. Porque sin ese adiós, sin esa carta, sin esa herida, no habría aprendido a elegir la paz por encima del miedo. Hace unos días, una vecina me pidió ayuda para empacar sus cosas. Se mudaba después de 30 años de matrimonio. Su esposo la había dejado, cansado, según él, de sus emociones. Mientras doblábamos la ropa, ella lloraba en silencio. No sé por dónde empezar, me dijo. Yo sonreí con dulzura y le respondí, por una carta. No para él, sino para ti. Le expliqué que escribir no siempre es para que alguien más lea. A veces es para dejar registro de lo que fuimos, para darle nombre al dolor antes de dejarlo ir. Le hablé de mi propia carta, de aquella que dejé en una maleta sin saber que cambiaría todo. Ella me escuchó, asintiendo entre lágrimas. 2 semanas después, me tocó la puerta. Traía los ojos enrojecidos, pero una paz distinta en el rostro. La escribí, me dijo. Y por primera vez, dormí sin miedo. Nos abrazamos. Y en ese abrazo sentí que todas las lágrimas que alguna vez derramé habían servido para algo. Porque cuando una mujer se levanta después de haber sido rota, su fuerza se vuelve contagiosa. Ya no habla desde la herida, sino desde la sabiduría. Y eso, lo aprendí, tiene un poder que ni los años ni el abandono pueden quitarte. Hoy mi casa está llena de cartas que nunca enviaré. Cartas a la niña que fui, a la mujer que se perdió, a la que se reencontró, a la que aún sueña. Algunas son tristes, otras esperanzadas. Todas son mías. Las guardo en una caja de madera, junto a una foto en blanco y negro y una pequeña piedra que recogí en la playa el día que entendí que ya no necesitaba que nadie me eligiera. A veces pienso que la vida es una larga conversación con el destino, y las cartas son las pausas que hacemos para escucharlo responder. No sé si hay alguien que las lea allá arriba, pero cada vez que termino una, siento un alivio que me devuelve la calma. Quizá ese sea el verdadero perdón, soltar lo que pesa y convertirlo en palabras. Hace poco, una joven me escribió, Elena, escuché tu historia y decidí dejar mi propia carta en una maleta. No esperaba respuesta, pero él volvió. Lloró. Y aunque no sé si podremos arreglarlo, gracias por enseñarme que no estoy loca por sentir. Le respondí con lo que aprendí de mi propia vida, no escribas para que te entiendan, hija. Escribe para entenderte.
y mientras te lo digo ahora, me doy cuenta de que eso también sirve para mí. Cada palabra que digo, cada recuerdo que comparto, es mi forma de seguir entendiendo, de seguir viviendo con el corazón abierto, aunque alguna vez lo hayan llamado locura. Porque si amar con todo el alma es una locura, entonces bendita sea esa locura que me enseñó a ser libre. Y cuando el día termina, y el cielo se tiñe de ese color dorado que anuncia el descanso, me gusta pensar que en algún lugar del mundo, otra mujer está escribiendo su propia carta. Quizá no la deje en una maleta, pero sí en un alma que la necesita. Y eso, en el fondo, es lo que me mantiene viva. Porque mientras haya una mujer dispuesta a escribir su verdad, ninguna historia estará realmente perdida. Asterisco, ¿y tú? ¿Qué escribirías si hoy tuvieras que dejar una carta en la maleta de alguien? Asterisco, a veces, cuando cierro los ojos, veo aquella carta como si aún la tuviera entre mis dedos. El papel ligeramente arrugado, la tinta corriendo en una esquina por culpa de una lágrima que cayó sin permiso. En ese momento no lo supe, pero esa lágrima era la última que derramaría por él. Lo curioso es que no lloraba por su ausencia, sino por la mujer que me vi obligada a dejar atrás para sobrevivir. Esa mujer que callaba, que se justificaba, que pedía perdón por sentir demasiado. Con los años entendí que esa carta fue mi renacimiento. Que cada palabra que escribí con el alma rota se convirtió en un hilo que me fue cosiendo de nuevo. No fue magia. Fue verdad. Y la verdad, cuando se escribe sin miedo, tiene la fuerza de una tormenta. Desde entonces, tengo una costumbre: cuando algo me duele, no discuto, no grito, no suplico. Escribo. A veces en servilletas, otras en papeles sueltos o en el reverso de una factura. Es mi manera de no dejar que el dolor se pudra dentro. Dejarlo fluir con tinta me ha salvado de convertirme en aquello que tanto temí, una mujer amarga. Una tarde de otoño, mientras ordenaba los cajones del escritorio, encontré una libreta vieja. Era la que usaba cuando aún estábamos juntos. Dentro, entre notas y listas de compras, había frases sueltas: hoy discutimos por nada. Me pidió que hablara menos. Dijo que exagero. No entiendo en qué momento dejó de quererme. Al leerlas, sentí un nudo en la garganta. Pero esta vez no era tristeza, era ternura. Ternura por la ingenuidad de esa mujer que todavía creía que amar era sinónimo de aguantar. Cerré la libreta y la guardé en una caja, no para olvidarla, sino para recordarme que de ahí vengo. De esa fragilidad que ahora se transformó en fuerza. De esa voz que antes temblaba y hoy se mantiene firme. A veces me invitan a dar charlas en pequeños centros culturales. Mujeres, hombres, jóvenes, todos buscan lo mismo: entender por qué el amor, que debería ser refugio, a veces duele tanto. Siempre les digo lo mismo: porque confundimos amor con costumbre, con miedo, con necesidad. Pero el amor verdadero no encadena, acompaña. No te llama loca, te escucha. No te reduce, te revela. En una de esas charlas, una mujer mayor se me acercó al final. Me tomó de las manos y me dijo: yo también dejé una carta. Pero la mía nunca fue leída. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo le sonreí con dulzura y respondí: no importa si la leyó. Lo importante es que tú la escribiste. Porque esa carta no era para él, era para ti. Ella asintió y me abrazó. Y supe, en ese instante, que no estaba sola. Ninguna lo está. Cada vez que una mujer escribe su historia, el silencio retrocede un poco. Cada vez que una dice, basta, miles respiran con ella. Y eso, más que un consuelo, es una promesa. A veces imagino que, cuando yo ya no esté, alguien encontrará mis cartas. Quizás una nieta, una sobrina, una desconocida. Y al leerlas, comprenderá que antes de ella hubo mujeres que también temieron, que también amaron, que también se levantaron del suelo con el corazón hecho pedazos. Y entonces sabrá que la dignidad no se hereda, se construye. Hace poco, mientras caminaba por el paseo del puerto, me crucé con una pareja de ancianos. Iban tomados de la mano, hablando bajito, riendo sin prisa. Pasaron junto a mí y la mujer me miró con una sonrisa cálida. En sus ojos había algo familiar. Quizás porque en ellos vi reflejado lo que todavía creo: que el amor, cuando es verdadero, no asfixia ni hiere. Que puede llegar tarde, pero llega limpio, sereno, sin miedo. Esa noche regresé a casa y encendí una vela. Escribí una última carta, breve, sin destinatario. Decía así: asterisco, he perdonado al hombre que me llamó loca.
He perdonado a la mujer que le creyó. Y he decidido vivir los días que me queden amando la vida con la misma intensidad con la que una vez amé el dolor. Asterisco la doblé, la até con una cinta azul y la guardé junto a las demás. No para que alguien la encuentre, sino porque es parte de mi historia, de esa voz que ya no se esconde. Y mientras cierro los ojos, sé que si tuviera que escribir otra carta y dejarla en una maleta, ya no hablaría de despedidas. Hablaría de comienzos. Diría, asterisco, querida vida, gracias por romperme solo lo necesario para enseñarme a brillar. Asterisco y con eso, me bastaría. Porque al final entendí que no fui yo quien perdió cuando él se fue. Fue él quien nunca aprendió a leer el idioma de mi alma. Y yo, en cambio, aprendí a escribirlo. Y ese, sin duda, fue el verdadero milagro. Asterisco si esta historia tocó tu corazón, quédate conmigo. Hay recuerdos que no se olvidan, pero también hay heridas que se transforman en luz, asterisco fin.